Hola, quiero pasar a bendecir tu vida. Estamos realizando una serie, un estudio muy interesante referente a las bendiciones que Jacob da a sus 12 hijos que conformaron mucho más adelante las 12 tribus de Israel. Esto lo encontramos en Génesis 49, del 1 al 28, y dice: Jacob llamó a sus hijos, hijos, reúnanse en que voy a declarar lo que va a suceder en el futuro. Les suelto una palabra a cada una de las tribus. En el versículo 5 vamos a estudiar hoy a Simeón y Leví. Ya estudiamos Rubén, vimos a Gad y vimos también la tribu de Benjamín. Si no te has visto, abajo vas a encontrar los videos de unos 10 a 15 minutos aproximadamente, y sé que van a bendecir tu vida y va a dar una enseñanza que a veces cuando leemos las Sagradas Escrituras decimos: no, sí, bendijo a los hijos, pero qué bendición fue específicamente, y de ahí podemos traer muchas enseñanzas a hoy en nuestras vidas. Simeón y Leví son hermanos. Estos hermanos, dicen en el versículo 5, mira esto tan fuerte: sus espadas son instrumentos de violencia. Versículo 6, no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sea la violencia de su enojo. Ojo, no está diciendo que los maldice, sino su comportamiento es lo que está trayendo destrucción a estos dos hermanos. Se lo vuelvo a leer: maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Usted conoce personas que cuando estallan no se miden y acaban, dicen, y cuántas veces estas personas no le han quitado la vida en un momento de furia a otros. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Los dispersaré en el país de Jacob y los desampararé en la tierra de Israel. Para poder entender Génesis 49 tenemos que entender qué pasó, por qué esta palabra tan dura y tan fuerte. En Génesis 34, del 20 al 31, nos narra cómo la única hija que tuvo Jacob fue violada. Dice Génesis 34, la deshonra de Diana vengada. Dice la escritura: salió Diana, la hija de Lea, la cual estaba dando a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Bueno, usted dirá: bueno, pues que la muchachita, perdóneme la expresión, ¿dónde andaba? ¿Por qué andaba suelta? Pues le voy a contar algo que es muy importante. Cuando usted lee y va a escuchar a muchísimas personas explicando tal vez este versículo bíblico, pero yo con todo el amor le invito a que hay muchísimas traducciones, pero vamos al original, vamos al hebreo. ¿Qué dice desde el hebreo? Porque me tomé el tiempo de sacar el versículo bíblico en el original para poder comprender esto mejor. Cuando dice que ella salió a ver las hijas del país, fue una traducción que hicieron. En otras Biblias va a encontrar la palabra que fue a ver las mujeres de ese país. Y le quiero decir que ninguna de las dos traducciones es correcta desde el hebreo. ¿Qué es el hebreo? Vamos a explicarlo. La palabra mujeres se quiere decir nashin, nashin. Y la palabra niñas quiere decir banot. Son dos palabras completamente diferentes que no se parecen nada. En el texto original en hebreo no dice Nachim, dice Banov. O sea que Dina salió a ver las niñas de ese país. Incluso cuando usted lee libros como el Talmud, o el Midrash, el Talmud es la traducción, la explicación oral de generación en generación, y el Midrash es un libro más profundo para hacer una exégesis. Cuando usted lee esto y lo complementa, muchos se atreven a decir, algunos dicen que hasta tenía aproximadamente Dina 14 años, pero muchos dicen que incluso podía tener entre 12 y, ¿por qué no?, casi hasta 10 años. Entonces estamos hablando de una niña. Y dice muy claramente que salió a ver las niñas, no fue a buscar los niños. Ella era una niña, y el que es padre y está escuchando este mensaje, yo sé que me va a entender lo que yo le quiero explicar este día. Entonces, también dice una parte en la traducción: la deshonró. La palabra no fue traducida de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la palabra correcta es violó, y en hebreo dice la palabra violó. ¿Por qué? Porque si
hablamos de violación, hablamos de un abuso y en este caso fue una niña. La palabra deshonró fue la traducción. ¿Se podría usar? Claro que sí, pero hay que tener en cuenta de que esta palabra no fue de pronto la más acertada en el momento de la traducción. Se puede utilizar, pero es que yo te puedo deshonrar sin hacerte porque hablo mal de ti, porque hablo espaldas, porque hice algo contra ti. Pero es que no necesariamente la palabra deshonra tiene que ser en el ámbito sexual y aquí hubo un ataque sexual contra una niña. Entonces, en el contexto se puede entender deshonra, pero si usted tiene claro y entendemos que fue una niña que estaba viendo, que quería ver a otras niñas, cómo fue atacada. Entonces, sus hermanos ingeniaron un plan para poder rescatar, porque no solamente la violó, sino que la secuestró y la retuvo. Ellos tenían que rescatar a su hermana. Pero dice en el versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor a su padre con palabras engañosas, lo cual amancillando a Diana su hermana, y le dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestro hermano nombre incircunciso, casi que no leo, porque entre nosotros es abominación. Y ellos crean un plan, ¿cómo vamos a rescatar a la hermana? Entonces ellos le dicen, tienen que hacerse la circuncisión todos ustedes los varones. Cuando ellos lo hacen, sucede en el versículo 25 que al tercer día, cuando ellos sentían mayor dolor de haber hecho este procedimiento, y lo dice claramente la escritura, dos de los hijos de Jacob, no todos, que fue Simeón y Leví, tomaron espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida e indefensa y mataron a todo varón. Hamor, a Siquem, a su hijo los mataron a filo de espada, tomaron a Diana de la casa de Siquem y se fueron. Los hijos de Jacob también vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, robando todo lo que había en casa. Versículo 13, entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de la tierra del cananeo, del fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿habrá de tratar a nuestra hermana como una ramera? Entonces el incidente fue que Siquem, que era un príncipe de esa región, viola a su hermana, que era una niña, porque es claramente una niña, mirándolo desde el hebreo, que es Banot y no Nasin, que es mujeres. Entonces hace esta maldad contra esta niña. Siquem dice que la vio, la secuestró, la violó y vemos toda la serie de eventos que desarrollaron. Vemos que ellos mataron a todos los varones, secuestraron, o sea, esto se salió de control. Por eso logramos entender la palabra que ellos decían, que no quiero ver nada con sus matanzas. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos podían haber rescatado a su hermana. Claro que sí, había que rescatar a su hermana. Primer punto, nunca debió haber pasado lo de la niña. Ojalá nunca hubiera pasado. Lamentablemente pasó. ¿Qué habían ellos? Sacar a su hermana, escapar y huir. Eso debía haber sido una solución, pero ellos perdieron el control en su enojo, en su furia, se llenaron y se convirtieron finalmente en destructores de absolutamente todo a su paso. Por eso Jacob da una fuerte palabra, es una profecía de dispersión y castigo por su crueldad, por su venganza, que se convirtieron en instrumentos de crueldad para vengar la deshonra de su hermana Diana. Jacob les dijo que su ira y su furia eran crueles, que los dividiría y los dispersaría en Israel. Esta profecía se cumplió de dos maneras. La primera, específicamente, dice, Jacob no los maldijo, sino que dijo, su ira y su furia ha traído consecuencias, sus decisiones han traído actos de violencia y crueldad. La primera, la tribu de Simeón. La tribu de Simeón fue casi disuelta, perdiendo su territorio en la tierra prometida y siendo absorbida en gran medida por la tribu de Judá, lo que se cumplió en la profecía de manera muy negativa, pero se cumplió. Con la segunda tribu hubo una gran diferencia, que es la tribu de Leví. En la tribu de Leví también fue dispersada, pero el Señor tuvo una inmensa misericordia por esta tribu, porque a pesar de lo que había pasado, fue levantado
los sacerdotes para trabajar en el templo y servir por toda la nación de generación en generación. Vemos como los levitas fueron escogidos y sirviendo. Ya no tendrían territorio, por eso ellos nunca se les dio territorio propio, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y transformó esta situación terrible en una bendición, servicio sagrado a la nación. Esto nos habla no de la tribu de Leví, sino del amor y la misericordia, como sí se puede alcanzar misericordia a pesar de que se hayan cometido grandes actos de maldad, como cuando hay un arrepentimiento genuino. El Señor conoce todo. Tal vez externamente las demás personas podamos juzgar y criticar y decir, pero es que no se lo merece. Eso es algo que solo el Señor puede entrar a juzgar. Y vemos que en la historia de Simeón, de Leví y Simeón, a pesar de los actos de violencia, Dios extiende su amor, su misericordia hacia Leví y integra la tribu de Simeón, la integra en Judá. Por eso vemos que es maravilloso lo que el Señor hace, porque aunque a veces digamos, Señor, ya no se puede revertir el mal, el Señor tiene una misericordia incomparable en nuestras vidas. Por eso vemos específicamente que cuando Moisés bendijo a las tribus, no bendijo a la tribu de Simeón en Deuteronomios 33, porque ya esa tribu, usted lee Deuteronomios 33 y no aparece la tribu de Simeón, porque esta tribu ya estaba incluida su bendición y su herencia con su hermano de Judá. Su territorio se disolvió y voluntariamente fue entrado a esta. ¿Qué pasó? La fuerza fue disminuida, sus fuerzas, y perdieron la herencia, lo cual ocurrió, como lo vimos, por lo que hicieron con la venganza de Dina, que acabaron, mataron todos los varones, animales, secuestraron, se salieron de control. Ellos tenían que rescatar a su hermanita, claro que sí, pero no haber hecho toda esa matanza que hicieron. Y Leví es una tribu que tiene una historia distinta. Leví, vemos que Dios los pone al servicio, Números 3, 5 al 13. Situaciones iniciales, destinos finales, diferentes. Lo único que comparten en común es que no quedaron con tierra ambas tribus, pero la de Leví alcanzó misericordia y sirvió de generación en generación. La de Simeón fue menguada y fue absorbida por la otra tribu. Leví fue exaltado posteriormente no por sus propios méritos, sino por la misericordia. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial se complace en extender gracia y no debemos sorprendernos cuando muchas personas que para nuestra vista, para nuestro parecer no lo merecen, para el Señor sí lo merecen, porque el Señor puede ver no el externo, puede ver lo interno, puede ver tu corazón, puede ver tu arrepentimiento, puede ver tu deseo genuino de cambiar. Incluso a los que consideramos más pecadores pueden alcanzar, y perversos pueden alcanzar misericordia. Claro que sí, hay muchas personas que damos por perdidas, que no valen la pena para Dios. Él ama a sus hijos, Él no quiere que, dice la palabra, que Él no quiere que nadie se pierda. Él siempre está dispuesto. Yo siempre he colocado este ejemplo. Este es un ejemplo, es la mano de Dios. Esta es la gracia que está disponible y esta es la fe. Cuando yo creo, hago esto, yo me escojo de la mano de mi Padre Celestial y no me suelto. Tu pasado, dice la palabra, que tú y yo, nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar y que Él no se vuelve a acordar. Pero a veces no, el problema no es Dios, el problema es el hombre que sigue juzgando, que sigue señalando, que seguimos diciendo, acuérdese que ella era prostituta, acuérdese que él fue sicario, acuérdese que él fue ladrón, acuérdese que él chupaba boxer. Seguimos cuando el Señor ya se puso a cuentas de esa persona y el Señor lo perdonó y lo levantó y puede hacer cosas nuevas. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, nuestro eterno, nuestro Padre Celestial, hace cosas que solo Él puede hacer, pero somos nosotros los que a veces seguimos viendo lo físico sin saber cuando una persona ya fue primero transformada en su vida, cuando recibió el Espíritu Santo, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. También dice la palabra, cambiaste mi lamento
en baile, en carar, en danzar. La palabra correcta no es baile, sino carar, que es danzar. Entonces, vemos cómo el Señor puede transformar dos orígenes, dos disputas originales, dos situaciones iguales, los dos cargaron espada, los dos mataron. Esta fue absorbida mientras la otra tribu tuvo un arrepentimiento de su corazón genuino y sale Aarón, el primer sacerdote para el templo del Señor, y de ahí en adelante todos sus hijos y toda su descendencia serviría fielmente a la casa, al templo del Señor. Vemos como el Señor hace cosas que a veces no podríamos comprender en nuestra humanidad. Por eso Él es nuestro Padre Celestial. No ve externo, no ve apariencias, no ve comportamientos aparentes, ve corazones. Ve realmente cuando una persona, hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Siempre te he dicho, el remordimiento son las lágrimas de cocodrilo. Llega el esposo con el pollo al otro día, después de que perdió un fin de semana, él entrega el pollo a la esposa y le dice con lágrimas: no, esta es la última vez que yo me pierdo un fin de semana, esta es la última vez que me voy a tomar con unas polas con mis amigos, esta es la última vez. Recibe la señora el pollo y dice: bueno, te voy a dar una oportunidad. ¿Y cuántos pollos ha recibido esa pobre señora? Eso es un remordimiento, y esas lágrimas de cocodrilo, huye de esas lágrimas de cocodrilo, porque vas a estar toda la vida como los hámster, dando vueltas sobre lo mismo y soportando las mismas situaciones, con la diferencia que con el tiempo eso no va a mejorar, va a empeorar. Incluso esa persona puede llegar a un momento de violencia en casa, puede llegar a maltratar a los hijos, puede haber una tragedia, y eso se va sumando una cantidad de cosas, y eso se vuelve una bolita de nieve que crece y finalmente explota. Muy diferente el arrepentimiento. El arrepentimiento es una persona que va a la presencia del Señor y le dice: Señor, sé que no merezco tu compasión, pero hoy vengo, y clama. Pero tal vez esas lágrimas no son de cocodrilo, son reales, son genuinas. Y le dice: Señor, no sé cómo dejar esta adicción, no sé cómo romper con esta relación que sé que me está destruyendo, no sé cómo dejar ese trabajo porque me gusta el dinero fácil, y no sé cuál sea tu problema, pero simplemente hoy te digo: entra, cierra tu cuarto, entra a tu habitación y quédate allí, apaga tus redes sociales y póstrate, de rodillas voy, de rodillas. Mucha gente dice: ay, de rodillas está mi corazón. Maravilloso, pero no solamente Dios quiere tu corazón, quiere que postres rodillas, porque cuando tú y yo nos postramos, incluso no solamente nos arrodillamos, póstrate. El rey David se postraba, se acostaba y decía: Señor, quedo a que se haga tu voluntad, Señor. Mira a mis enemigos, estamos rodeados, Señor, pero tú, Señor, eres mi Salvador, pero tú eres el que me protege. Y se postraba. El secreto del rey David fue verdaderamente y genuinamente un perdón, ir a clamar por el perdón del Señor. Tal vez muchos afuera no crean en tu cambio, pero más que el lo que aprueben los demás, lo primero que a ti y a mí nos tiene que importar es la aprobación del Señor. Y el Señor te dará las fuerzas, te ungirá con aceite fresco, el Señor te levantará. El Señor dice: Él es mi hijo, Él es mi hija amada, yo respondo por Él. Y toda tu vida de equivocación, de pecados, de frustración, de derrota será transformado. Pero tenemos que ir en arrepentimiento genuino a buscar al Señor, no con lágrimas de cocodrilo, no con remordimiento, sino con arrepentimiento verdadero, y decirle: Señor, te autorizo para que tomes esa área sexual, esa área financiera, esa área de salud, esa área familiar, esa área laboral, rompe todo, quita amistades. Señor, toma el control de mi vida y haz lo que tú quieras hacer. Yo te pertenezco y yo me someto a tu perfecta voluntad. Este proceso es dramático porque es que literalmente te vas a quebrar en muchas cosas, pero hay que quebrarse muchas cosas que no han sido bendición y que hemos edificado durante años, para que verdaderamente nuestro Señor, que es el alfarero, vuelva y nos arme y nos haga a su manera perfecta, como originalmente estábamos tú y yo en el vientre de nuestra madre, pero por nuestras decisiones nos desviamos del camino. Mientras haya un corazón dispuesto a declarar su pecado, confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanza misericordia. Son los tiempos que mientras haya
aliento de vida. No dejes el último instante para buscar al Señor. Tú no sabes si vas a alcanzar a clamar y vas a morir sin el Señor. No juegues con tu salvación. Busca al Señor. Haz los cambios que haya que hacer. Si necesitas ayuda en consejería pastoral, si necesitas ayuda médica, ayuda psicológica, tu red de apoyo de tu familia, tu tiempo de ayuno, tu tiempo de oración, no estás solo. El Señor te ama con amor eterno, porque tú y yo somos la niña de sus ojos. ¿Qué quiere el Señor? Que vengas a los brazos. Él está así con sus brazos abiertos. Que vengas y te sientes en sus piernas y le digas: Señor, aquí estoy. Recomencemos. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí.